Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión sobre sostenibilidad y empresa. Desde la Comisión de Pymes hemos pensado que, bueno, que podría ser interesante, ya que es un tema actual, novedoso y que lo importante es abarcarlo desde un punto de vista práctico, un poco que nos sirva un poco a todos, ¿no? Y el tener un poco un conocimiento, ampliar el conocimiento y, bueno, que incluso en el momento dado puede ser incluso ampliar, ¿no?, nuestro negocio. Entonces, por un lado, tenemos que entró la normativa, la 11/2018, que entró ya en vigor en el 19 y ahora están ampliándose todas estas, las directivas, la CSRD, etcétera. Entonces, lo que queríamos saber un poco es cuál ha sido lo que queremos comentar es cuál ha sido la evolución, ¿no?, de toda esta normativa de sostenibilidad. Y por un lado, ver aspectos prácticos, por una parte, desde el punto de vista de elaboración de los estados de información no financiera, también, por otra parte, desde el punto de vista de la verificación, ¿no?, de los estados de información no financiera, y luego el que nos contaseis igual un poquito lo que es el desarrollo de la nueva normativa, de la directiva que creo que se ha aprobado el día 10 o el día 11 en el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, para ello contamos con dos muy buenos profesionales y conocedores de la materia, que son, por una parte, Rodrigo Gómez, es socio de Auren, ¿no?, de Auren del área de energía y sostenibilidad, y con Sandra, Sara, perdona. Sara García, que lo mismo, ella es directora, ¿no?, del área de energía y sostenibilidad, también en Auren. Entonces, bueno, lo que podríamos empezar un poco, que nos contaseis, o no sé, Rodrigo, a ver, a partir de lo que es la directiva de sostenibilidad, que ya entró en vigor en el 19, ¿cómo ha ido evolucionando toda esta materia? ¿Cómo habéis visto los informes? Un poco que nos contaseis un poquito, sí. Sí, por supuesto. Gracias, Isabel. Gracias a la organización por invitar a Auren en este espacio y poder debatir y hablar de cuestiones que tienen que ver con materia de informes de sostenibilidad. Y lo que vamos a intentar es aterrizar determinadas cosas a cómo afecta a la pyme, ¿no? Porque sabemos ahora mismo que, como comentaba antes Isabel, hay una evolución normativa de registros legales que aplica a fecha de hoy a empresas en las que de momento no aplica a pymes. Ya comentaremos un poco el tema de la nueva directiva CSRD, porque hay una pata ahí a determinadas pymes, y lo que intentaremos es un poco aterrizar ese tipo de aplicaciones a la realidad de la pyme, ¿no? Con lo cual, pues, intentaremos, desde el punto de vista nuestro técnico de Auren, pues aportar un poquito, ¿no? Referente a tu pregunta, Isabel, sí que es verdad que nosotros hemos notado que esa evolución ha existido. Si nos quedamos solamente incluso con la propia ley 11/2018, la que tiene que ver con OSEIF, ¿no? Actualmente esa ley marco como tal no tiene ningún tipo de modificación. Se está, como comentabas antes, ¿no?, el día 10 de noviembre se ha pasado a aprobación la directiva que en teoría la va a sustituir, que es la directiva CSRD, pero de momento es la que está en vigor. Pero desde el 2018 hasta ahora hemos notado que ha habido una evolución desde el punto de vista del reporte, ¿no?, de la información que las compañías meten en esos estados de información no financiero o memoria de sostenibilidad. Hemos notado un cambio en el cual hemos ido viendo que en los primeros ejercicios se reportaba lo básico, es decir, lo básico para dar cumplimiento de la ley, nada más. Sí. Quizá por miedo o temor de no reportar más información de lo que la compañía aporta, temas de competencia, o incluso era la primera vez que compañías se enfrentaban a reportar ese tipo de información, ¿no? Con lo cual veíamos que en esos primeros trabajos lo básico, vamos a respetar lo que dice la ley y poco más, ¿no? Y a medida que nos hemos ido acercando estos años, ese contenido ha ido evolucionando a algo más estratégico, a algo más de, oye, además de lo que me pide la ley para dar respuesta al cumplimiento legal, vamos a enfocar ese documento desde un enfoque más marketingiano incluso, más estratégico, y sobre todo ya con un tema más voluntario para mostrar a los grupos de interés de esas compañías cuál es su desempeño en materia de sostenibilidad, ¿no? Con lo cual es verdad que hemos ido de lo mínimo a una parte como más estratégica, ¿no? O sea, que podría decirse que se han aplicado, las propias compañías están aplicando más recursos a este tipo de informes, ¿no? Si me permites hacer una puntualización a lo que dice Rodrigo, si lo aterrizamos al campo de las pymes,
Sí. Es verdad que este tipo de empresas no tiene obligatoriedad a reportar este tipo de memoria SAFE, pero nosotros desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia estamos viendo que hay una tendencia al alza a que este tipo de empresas sí haga una memoria donde explica cómo es su desempeño en el campo de la sostenibilidad. Muchas veces esto ha venido propiciado por determinados sectores financieros o porque, por ejemplo, una pyme forme parte de la cadena de suministro de una gran empresa. Entonces, esto le da un punto de estrategia, ¿no? El comunicar cómo de sostenible es siempre puede ayudar a abrir ese negocio, ¿no? En ese sentido. Y, a ver, por ejemplo, a ver cómo veis vosotros a la hora de, un poco hemos visto cómo se va evolucionando y que también puede ser interesante lo que es para las pymes el elaborar este tipo de informes, ¿no? Entonces, a ver, a la hora de elaborar un informe, desde la perspectiva de elaborarlo, ¿qué es lo que necesita la empresa? ¿Qué medios? ¿Por dónde empezar a elaborar este tipo de informes? Yo creo que cuando lo hacemos desde el punto de vista de la consultoría, ¿no? De redactar el informe, lo principal es hacer un buen análisis de materialidad. Lo que nosotros decimos el doble enfoque de para adentro y para afuera, ¿no? El analizar qué está reportando el sector, cómo lo está haciendo, qué queremos reportar de la empresa, qué partes de la empresa van a entrar en ese reporte. Y luego hay un punto muy interesante y muy importante que es hacerles ver que todo lo que se reporte tiene que estar soportado por una documentación, que no se puede reportar porque luego en algún momento va a ser verificado. Entonces es importante desde el minuto cero ir generando esa documentación que nos dé ese soporte, ¿no? A la memoria, que vamos a ir redactándola de manera paralela, ¿no? Y estratégicamente, pero siempre soportando todo con documentación. ¿Y qué tipo de perfil de personas son necesarias, ¿no? para realizar estos informes, ¿no? No sé si ahí tiene que haber ciertos especialistas o no sé un poco qué os soléis encontrar o qué es lo que... Pues mira, nosotros en Auren contamos con un equipo multidisciplinar. Tenemos gente especialista en temas medioambientales, en tema social, tema de recursos humanos, en tema de eficiencia energética. Sin ir más lejos, yo vengo de ese campo. Yo antes siempre estaba trabajando en eficiencia energética, ¿no? Como ingeniera que soy. Entonces, el tener un equipo multidisciplinar nos permite dar esa visión de especialista en cada uno de los módulos que reflejamos luego en la memoria. Nosotros al final somos un pequeño equipo de consultores en el mundo de auditores, ¿no? Entonces le aportamos ese valor. Y desde el punto de vista a la propia empresa, de cómo ayudarles o decirles, oye, tenéis que realizar tenéis, o si queréis, claro, realizar este informe, ¿qué medios necesita un poquito la empresa? ¿Qué es con lo que debe de contar para poder desarrollar un estado de información no financiera? No, es que en este caso lo que comentaba antes Sara es importante, ¿no? El empezar a que la empresa tiene que saber qué es lo que tiene que reportar y para eso debe empezar con un análisis de materialidad. Y el análisis de materialidad es lo que sobre el que se tiene que pivotar el documento, ¿no? Que es lo importante para los grupos de interés, que es lo importante y que debería reportar la compañía porque le interesa, digamos, posicionarse en determinado segmento o grupos de interés en sí mismos, ¿no? Además de cumplir el requisito legal. Entonces, una vez que eso ya está dimensionado y está ya concretado y se sabe lo que se tiene que reportar, pues ahí las compañías lo que suelen hacer es montar ese equipo multidisciplinar internamente también, es decir, tener un coordinador de trabajo de proyecto que se encargue de tirar del área de recursos humanos para que aporte esa información especializada, tirar del equipo de medio ambiente para que dé esa información. Si haya un pequeño grupo de trabajo en materia de RSC, toda esa información de impacto social y que tiene que ver con el impacto a nivel de voluntariados incluso. Y evidentemente también el área financiera, ¿no? Entonces, las empresas lo que han ido, y también lo comentaba lo que decía al principio, ¿no? Pasando de equipos que estaban formados por una única persona, que era prácticamente el director financiero, el que se hacía responsable de documentar esa memoria, a contar con un equipo multidisciplinar en el que, aprovechando que hay un requisito legal, pues cada uno daba su información muy especializada, ¿no? Entonces, digamos que ese coordinador del proyecto, que se encarga un poco de obtener toda esa información, es el que
se encarga de darle un sentido crítico a ese documento con lo que se llama un storytelling concreto, una historia concreta de ese documento y que aporta la información de cada uno de los departamentos que hacen, ¿no? Y luego, evidentemente, lo que comentaba antes Sara, ¿no? Esa evolución hacia documentar información, reportar información, pero que tenga un soporte de evidencias por detrás de cara a una futura verificación, ahí las empresas han ido incorporando herramientas digitales para apoyar esa información que se reporta, ¿no? Con lo cual antes se hacía de una manera muy artesanal, muy arqueológica, llamábamos, ¿no? A una forma incluso más metodológica y incluso más digital, ¿no? Más inteligente, ¿no? Aportando ese tipo de herramientas. Nosotros, cuando asesoramos a una empresa en este sentido, a veces nos encontramos con un problema, ¿no? Sobre todo en el mundo de las pymes, no todas las empresas están en el punto de poder dedicar una inversión para implementar una herramienta que automatice los procesos, ¿no? Y hay que seguir haciéndolo de forma más artesanal, que decía Rodrigo. Pero sin duda aporta mucho valor el tener ese tipo de herramientas y nosotros, sin ir más lejos, dentro de nuestro trabajo siempre las usamos. Si podemos implementarla en el cliente, perfecto, pero si no, nosotros a nivel interno sí las utilizamos. Muy bien, o sea que es importante, ¿no? El tema de implementar herramientas o al menos disponer de unos medios, ¿no? Mínimos. Sí, sin duda, porque al final, lo que comentaba al principio, o sea, todo lo que reportes tiene que estar sustentado con una evidencia por detrás, ¿no? Entonces, la experiencia, las propias empresas han visto que han pasado de un trabajo muy arqueológico, lo decía, ¿no? Y de cada vez que empezar de cero, cada vez que había que montar la información para evaluar los ejercicios, a decir, bueno, pues vamos hacia herramientas que nos permitan, pues eso, pues el tener ese soporte por detrás y básicamente ir actualizándolo casi a tiempo real la información que se va a volcar y que luego se va a consolidar en un documento, ¿no? Sin duda, sin duda. Muy bien. Eso desde el aspecto de la elaboración, ¿no? del estado de información financiera. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la verificación, esto ya es otra cuestión, claro, ¿no? Se necesita también un poquito, si nos podíais explicar, para verificar un estado de información no financiera, realmente qué necesitamos, qué medios tenemos que disponer, qué conocimientos, un poquito a ver cómo nos enfrentaríamos ¿no? a esta parte de la verificación. Como te comentaba antes, Sara, al final los equipos multidisciplinares al final es lo que ayudan a poder dar un criterio a cada uno de los bloques de una memoria, ¿no? O de una memoria de sostenibilidad. Ese equipo multidisciplinar tiene un equipo, entre comillas, de consultores, llamamos consultores porque son especialistas en determinadas cuestiones técnicas de la memoria, dentro de un paraguas de auditores, ¿no? Que al final respondemos a normas técnicas que tenemos que hacer bajo criterios de auditoría y verificación por temas ROAC, etcétera, etcétera. Pero lo primero es que tenemos que contar con un equipo de verificadores multidisciplinares y que todo el mundo aporta para poder dar, digamos, validez a la información que se mete en esa memoria de sostenibilidad. Una vez que ese equipo ya está más o menos claro y está conformado, pues lo primero que hacemos es validar que el paraguas o el marco de reporte de esa memoria tiene digamos, el mismo perímetro de consolidación de lo que realmente va con las cuentas anuales y de lo que la organización quiere reportar. Es decir, porque no tiene sentido que la de memoria diga que esta es una memoria de sostenibilidad del grupo cuando a lo mejor están reportando una parte de la compañía, porque todo el grupo no tiene metodologías de reporte de información en todo el grupo y sacan los datos de lo que pueden, ¿no? Bueno, pues lo primero que hacemos es validar que realmente ese alcance es el que es, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que validamos es ese análisis de materialidad que la compañía ha hecho para decidir qué información se reporta. Si ese análisis de materialidad está bien hecho, se han atendido los grupos de interés, se ha evaluado que realmente esa es la información clave que se tiene que reportar, validamos que, en teoría, lo que va en el documento debería estar bien. No hemos entrado todavía a pedir evidencias de si las 20 toneladas equivalentes de CO2 están bien o están mal. Simplemente hemos validado que el marco de reporte es el correcto, ¿no? Y a partir de ahí es donde entra ya el equipo multidisciplinar, es decir, bueno, pues los especialistas en cambio climático que hagan la parte de cambio climático, el especialista financiero, la parte financiera, el especialista en la parte energética, el especialista en social, ¿no? Y a partir de ahí se desencadena todo el proceso de verificación, ¿no? Pues pidiendo todo el tema de muestreo, con la calidad de la información del trabajo, dejando papeles de auditoría, etcétera, 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 ¿no?
Y para todo esto aplicáis todo el tema tecnológico, ¿no? Las herramientas que has comentado. Sin duda, sin duda. Antes Sara lo mencionaba. Internamente nosotros hemos desarrollado nuestra herramienta propia, ¿no? Le hemos dado nuestro nombre a Auren Faro, ¿no? Y al final lo que hacemos es que nos permite tener esa garantía del proceso de auditoría en el que estamos haciendo, ¿no? En qué punto nos encontramos y, sobre todo, si la información que nos está suministrando la compañía es válida o no es válida, ¿no? Desde el punto de vista, si alguien nos quiere controlar ese trabajo, hay un soporte por detrás de información que se puede ver el alcance de la verificación, los datos que se han solucionado, el muestreo, la materialidad de los propios datos, etcétera, etcétera, ¿no? Se hace mucho más fácil, al fin y al cabo. Más fácil, más rápido y, evidentemente, más eficiente y acorde al dimensionamiento de las compañías, que pueden ser las pymes, que no se pueden gastar grandes recursos en hacer unos grandes tiempos de verificación, ¿no? Cuanto más eficiente, mejor. Ya. ¿Y qué tipo de perfiles tenéis en vuestros equipos para poder realizar este tipo de verificaciones, ¿no? Por lo que comentáis, es un poco amplio, ¿no? Con diferente formación, supongo que será, ¿no? Sí, es lo que te comentaba antes, que tenemos perfiles de todo tipo, un poco para dar respuesta a cada parte del proceso, ¿no? Tanto en la parte de redacción, cuando hacemos redacción de memorias, como en la parte de verificación, cuando somos verificadores, ¿no? Tenemos perfiles licenciados en ADE, que dan ese punto de conocimiento financiero, perfiles de ciencias ambientales, de ingeniería industrial. Tenemos un equipo bastante multidisciplinar. Al final, en una firma de servicios profesionales como la nuestra, eso es muy importante, porque podemos cubrir toda la necesidad del cliente. Entonces, nos da un punto estratégico muy positivo. Desde luego. Y cuando tenemos una vacante y tenemos que buscar a un perfil que se incorpora al equipo de sostenibilidad, el unicornio blanco es alguien con conocimientos financieros y de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que pues es nuestro unicornio blanco. A veces es que a fecha de hoy no existe, ¿no? Pero siempre tendemos a que nos compagine o que nos permita tener la visión financiera con la visión más de sostenibilidad, ¿no? Que puede ser como con otros conocimientos diferentes a la parte financiera, ¿no? Pero nosotros siempre nos lanzamos al mercado buscando ese unicornio blanco, ¿no? Yeah. ¿Y tenéis problemas para encontrarlo? Sí. Sin duda. Sí, lo comentaba antes, ¿no? Al final, lo primero que nos priorizamos es un perfil que tenga una visión financiera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la experiencia que hemos tenido estos años es que al final el requisito legal recae en el área financiera. Es decir, al CFO o al director financiero es al que le recae el requisito de aquí tienes un cumplimiento legal que tienes que sacarlo adelante, porque si no todo lo que va después no sale, cuentas anuales, registro mercantil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tener dentro de un equipo a una persona con esos conocimientos financieros y de esas gestiones administrativas, de cómo va toda esa información aparejada, informe de gestión, cuentas anuales, nos permite ya por lo menos tener esa parte más técnica validada, ¿no? Y luego, evidentemente, todo lo que viene por detrás de parte de conocimientos técnicos. Pero, como digo, o sea, ahora mismo estamos en una situación que el perfil del experto en sostenibilidad es lo más deseado, lo que cuesta encontrar, y además que conozca la evolución de la normativa que va a entrar ahora, ¿no? De riesgos climáticos vinculados a riesgos financieros. Bueno, ahí ya se abre un melón que los profesionales que estamos buscando todavía no están formados en eso. Y de esta normativa que acabas de comentar sobre cambio climático, ¿qué nos puedes contar un poquito para saber un poco qué es lo que...? Pues ahora mismo, si nos centramos en el marco de reporte de estados de información financiero, la Ley 11/2018 no ha cambiado, esa es la que es, ¿no? Pero ¿qué normativas están empezando a cambiar o que pueden estar, digamos, modificando ese marco de reporte o esa ley? Bueno, pues hay dos, ¿no? La famoso que se comentaba esta mañana, el reglamento de taxonomía, el reglamento delegado de la Unión Europea, que aplica a determinadas empresas que tienen que reportar información específica taxonómica dentro del EINF, y poco más. Lo que pasa es que dentro de un par de años, cuando entre ya en vigor la directiva CSRD, tenemos un par de años de margen. ¿Qué va a pasar en esos 2 años de margen? Bueno, pues lo que se prevé es que la Ley de Cambio Climático entre en vigor con reglamentos de desarrollo, en el que hay en el artículo 32 en concreto, dice que determinadas empresas, es decir, las mismas a las que se le aplica el EINF actualmente, tienen que incorporar en sus informes de gestión un análisis de los riesgos financieros vinculados al impacto del cambio climático que les pueda afectar. Entonces, curiosamente, eso mismo lo va a pedir que se integre ese tipo de información con la directiva CSRD, ¿no? Entonces, estamos en un momento de
la gente mira Directiva CSRD, pero no se da cuenta que es posible que entre normativa legal que pueda modificar la Ley 11/2018, no completa porque sigue estando en vigor, sino simplemente contenido, ¿no? Por lo tanto, estratégicamente hay que también revisar ese tipo de normativa, ¿no? Además, también en la propia Ley de Cambio Climático se habla de que para poder trabajar, por ejemplo, con la administración pública, cualquier tipo de empresa tiene que tener criterios de sostenibilidad, medición de la huella de carbono, si es una empresa de servicios, tema de economía circular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa información, pues, si yo soy una compañía que no me aplica, por ejemplo, obligación legal de reportar, pues creo que me interesa de manera voluntaria comunicar que lo estoy haciendo, ¿no? Entonces ahí es un poco también lo de la expectativa de me aplica o no me aplica o si tengo que ir a hacerlo voluntario, ¿no? O sea que estamos en un momento muy interesante de volumen regulatorio, pero más allá de cumplimiento legal, de estrategia de las compañías. Es decir, nosotros aquí lo que estamos viendo es entendemos que hay mucho cumplimiento legal, las empresas están un poco agobiadas por tanto cumplimiento legal que tienen que responder. Nosotros lo trasladamos al reto estratégico que tienen las compañías, ¿no? Recoger esa obligación legal y hacerlo estrategia para poder, pues, posicionarse bien en el mercado y, evidentemente, tener un correcto desempeño a lo que los grupos de interés y los clientes quieren, ¿no? Esa parte de sostenible que tienen sus propios servicios. O sea que a las compañías realmente les interesa tener este tipo de... Les puede parecer interesante tener este tipo de informes, ¿no? Un poco... Sí, sin duda. Por ejemplo, en el caso de las pymes que decíamos antes, ¿no? Que no están obligadas, sí que les interesa porque les aporta esa visión estratégica de posicionarles en el mercado, sobre todo si están dentro de la cadena de suministro de una gran empresa. Les aporta incluso la retención de talento, ¿no? De empleados dentro de la compañía, el hecho de comunicar cómo de sostenible eres. Todo esto al final aporta un valor adicional que nosotros creemos que tiene relativa importancia y además estamos viendo lo que decía yo al principio, ¿no? Que cada vez las empresas están más concienciadas en hacer este tipo de reportes. Aunque no tengan cumplimiento legal, ¿no? O sea, ya es un tema más estratégico de posicionamiento y de modelo de negocio a dar respuesta a un requisito legal y comunicar por comunicar, ¿no? Y de esta parte de los informes, ¿no? Para estas empresas que igual no son tan de tanto tamaño, ¿no? Y que igual tienen menos medios, ¿cuál puede ser la parte más compleja, ¿no? Para, dentro de lo que es este tipo de informes para abordarlos? ¿Qué es donde pueden encontrar un poco el problema? Pues mira, nosotros desde el punto de vista de la redacción, muchas veces el problema lo tenemos en hacerles entender que para reportar algo, primero hay que tener ese algo desarrollado, ¿no? Entonces, hay empresas... Explícanos un poquito mejor eso. Sí, hay empresas que no han hecho acciones desde el punto de vista de mejorar su desempeño en sostenibilidad y quieren hacer un reporte. Entonces, en ese caso, nosotros lo que les decimos es primero vamos a hacer un diagnóstico de qué necesitáis para estar alineados en materia de sostenibilidad. Vamos a hacer una hoja de ruta, vamos a empezar a trabajar y luego ya reportaremos. ¿Vale? Es importante no caer en el greenwashing, no querer reportar por reportar, ¿no? Por lo que decíamos al principio, todo tiene que estar luego soportado porque va a ser verificado. Entonces es importante el hacer los pasos en el orden correcto y eso hay veces que es difícil hacerlo entender. ¿Creéis que este tema ha evolucionado un poco? Porque lo que acabas de comentar, ¿no? El greenwashing, que es lo de, digamos, el blanqueo, ¿no? El ecoblanqueo, ecopostureo, que he leído yo por ahí. Digo, bueno, ¿no? El transmitir aquello, quiero quedar bien, soy muy ecológico, lo que quieras. Entonces, ¿realmente pensáis que hay mucho de esto? ¿Os habéis encontrado muchos informes de este tipo? Un poco que son como para cubrir el expediente, para transmitir un algo y nada más, o realmente creéis que estos informes pueden ir más allá y realmente incluso ayudar, ¿no? a las empresas, no sé. Pues no sé qué es lo que habéis visto un poco. Pues hemos notado también una evolución, ¿no? Cuando hemos empezado a verificar ese tipo de trabajos, lo que os decía al principio, ¿no? Al final esos trabajos daban respuesta solamente a lo que decía la Ley 11/2018 y poco más, ¿no? En esa evolución hacia una comunicación estratégica de marketing, nosotros hemos estado en determinadas situaciones de conflicto el que nos encontrábamos en que la compañía quería reportar determinada información, lo metía en el documento,
a la hora de verificar esa información no encontraba soporte que validara eso que la empresa comunicaba, ¿no? Es decir, nos encontrábamos en que estaban describiendo en la memoria algo que querían ser y en la memoria estaban diciendo que lo eran, ¿no? Por lo tanto, cuando tú decías, ok, vamos a verificar esta información, luego te das cuenta que estaban en un paso inferior, ¿no? Un ejemplo, cuando recogíamos una memoria, para verificarla, nosotros lo que hacemos es verificamos no solamente el dato cuantitativo, es decir, verificamos que si hay 20 toneladas equivalentes de CO2 son 20 y no son 10, pero además también analizamos la información cualitativa. Quiere decir que si una compañía dice, tengo un plan estratégico en materia de sostenibilidad que tiene 3 ejes, lo que pedimos es, ok, queremos ver ese plan estratégico. Entonces, hay muchos casos que las compañías decían, no, es que no tengo un plan estratégico. Estamos en un proceso de elaboración de un plan estratégico, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos un conflicto a nivel profesional para decir, no, es que no tienes un plan estratégico. Estás en la senda de elaborar, con lo cual el matiz es diferente. Es decir, la comunicación que vas a hacer es diferente. Por lo tanto, no estás diciendo la verdad, ¿no? Estás cayendo en una acción de greenwashing, ¿no? Eso nos hemos encontrado en situaciones como esa, nos hemos encontrado con también un poco por la falta de conocimientos, por ejemplo, en temas de lo que tienen que ver con economía circular o estrategias de net zero, ¿no? Emisiones cero. Son términos que muchas veces se confunden y a la hora de analizarlos no es lo mismo, ¿no? Curiosamente, la semana pasada, en la primera semana de la COP27, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, habló y dijo, basta ya de decir abiertamente que mi empresa es, como lo llamo, neutral cero, ¿no? Es decir, que era emisiones cero. Es mentira. Es mentira, porque lo que se trata de esto es reduzcamos las emisiones, no emito lo que quiero y compro derechos de emisión para que el balance sea neto y sea net zero, ¿no? Que al final es lo que emito por lo que compro, cero. No es el objetivo, ¿no? Entonces, nos encontrábamos afirmaciones de ese tipo en estrategias y en memoria de sostenibilidad que cuando decías, bueno, ¿cuál es tu estrategia net zero? No, mi estrategia net zero es que estoy diciendo que estoy emitiendo cero. No, es que no es que emites cero. Es que estás compensando lo que emites, con lo cual tienes que corregir esa información en la memoria. Entonces ahí ya entras un poco en conflicto porque la compañía tiene una visión marketingiana y de posicionar ese documento en determinados sectores cuando realmente no es la verdad, ¿no? Por lo tanto, creemos también que el trabajo de la verificación y de la revisión de ese tipo de información, aunque sea de manera voluntaria, a la persona que recibe ese documento le da fiabilidad, ¿no? Porque ya sabe que lo que esa compañía ha comunicado ha sido contrastado con una tercera parte y que evidentemente da validez a que esa información es correcta. Es decir, que si es una estrategia net zero, es de verdad net zero. Si esa estrategia tiene economía circular, es de verdad economía circular porque lo demuestra por detrás, ¿no? O sea que fíjate que nos hemos encontrado desde el punto de vista de verificación esos conflictos de decir esto es un greenwashing, con lo cual o lo corriges, no te lo puedo dar por válido porque no es lo que estás reportando, ¿no? O sea que hasta ese punto nos lo hemos encontrado y evidentemente desde el punto de vista de profesional de verificación pues es un conflicto que tienes que saber lidiar bien, ¿no? Porque tienes que decirle a la empresa que eso no está bien, lo tiene que corregir. Y lo tienen que corregir, claro. Claro, sí, no porque hay verificación, no hay informe, porque no se emite el informe. Claro, no puedes permitir que digas que eso está bien. O sea, tu informe diga eso está bien, bueno, o lo matizas o lo cambias, pero no puedes decir que eso está bien, claro. Claro. Y no sé qué más nos podéis contar un poquito sobre el tema, quizá ahora de la nueva directiva, la nueva directiva que acaba de salir, un poco como es lo último que conocemos. Un poquito a ver qué nos podéis explicar, qué nos podéis... Pues está recién salido del horno prácticamente, ¿no? O sea, un poco por tranquilizar a las pymes, de momento no aplica. O sea, los borradores que se han comunicado aplicará a pymes cotizadas a partir del ejercicio 26, ¿no? Que tendrán que reportar 27 y parece que va a haber un decalaje, pues va a permitir que reporten en 2028, ¿no? Con lo cual, bueno, hay cierto margen ahí de ver qué es ese mare magnum de CSRD que no han comunicado hasta ahora y tienen que empezar a comunicar, ¿no? Por cambio de directiva. El pasado 10 de noviembre se dio aprobación formal de la directiva, con lo cual la directiva ya está aprobada, los rangos de aplicación, que como decía, están claros. En 2024, es decir, para el ejercicio 2024 tienen que reportar empresas de más de 500 empleados que sean entidades de interés público.
para el ejercicio 2025 entran empresas de más de 250 empleados, no hace falta que sean entidades de interés público, y para 2026, como decía, pymes cotizadas y otras, ¿no? Deja ahí un poco la puerta para también obligar a que filiales de empresas extranjeras que tienen sucursales o incluso filiales en Europa, si facturan más de 150 millones de euros, tengan la obligación también de reportar esa información, ¿no? O sea que de momento el parámetro de empresas al que se aplica pues bastante restringido. Eso es la comunicación que se hizo el 10 de noviembre, pero tenemos la normativa legal. Ahora, ¿qué tenemos que reportar, ¿no? Pues en los siguientes pasos de desarrollo de esto pues ha sido que el EFRAG ha emitido ya 12 borradores técnicos de cada uno de los segmentos o sectores. Bueno, hablamos como de sectores concretos, temáticos, que las empresas tienen que reportar. Digamos que el estándar está más o menos en borrador, se ha mandado a la Comisión Europea para que pase el proceso de consultas y definitivamente aprobación con un reglamento delegado que apruebe ese contenido, ¿no? O sea que, desde el punto de vista, aunque estamos a espera de la Comisión apruebe formalmente esos documentos técnicos, creo que estamos en más o menos una buena situación, una situación razonable, como para que cualquier tipo de compañía, ya sea que la vaya a aplicar en 2024 o 2027, o que lo quiera hacer voluntario porque se quiera alinear a esa voluntariedad y buen posicionamiento, ya tiene información en la que basarse, ¿no? Y justo lo que comentaba Sara, ¿no? Ya tiene información para generar su hoja de ruta de aquí al momento que le toque reportar, para que cuando reporte información de calidad y que reporte de verdad información que estratégica le interesa, ¿no? Que no le pase como pasó en el 28 de diciembre de 2018, en el que tienen que reportar el primer trimestre de 2019 con respecto al ejercicio 2018. Lo que decía, el famoso trabajo de arqueología, metiendo mucha información cualitativa, no tenían proyectos para poder decir que hacían algo, lo cual, bueno, pues con la situación en la que nos encontramos con CSRD, creo que hay mimbres, aunque en teoría están todavía en fase de borrador, como para poder hacer ese diagnóstico interno de, bueno, voy a cogerme los 12, 17 que salgan, bloques temáticos, voy a analizarlos y voy a ver internamente si los tengo o no los tengo. Si me están pidiendo que tengo que comunicar mi huella de carbono, pues primero tengo que hacer un proyecto de huella de carbono. Si tengo que comunicar cuál es mi brecha salarial o intereses salariales, evidentemente la aplicará por registro legal, pero si no la tengo, pues lo tengo que hacer, ¿no? Y empezar en esos 2 años que tiene hasta que le entre en vigor la normativa, a generar su propia hoja de ruta en materia de sostenibilidad, ¿no? Comentaba Sara, siempre estratégicamente vemos que la memoria de sostenibilidad o el estado de información no financiero es la punta del iceberg. Es lo que se ve y es lo que hay que comunicar, pero por debajo tiene que haber un montón de proyectos para que al final lo que se ve que es la memoria pues esté sustentada con algo de verdad, ¿no? Y que al final no caigas en lo de siempre, pues que comunico greenwashing, comunico cosas que quiero ser pero realmente no lo soy, y luego encima si le metes la capa del verificador que te lo puedes montar todo, pues ahí lo tienes, ¿no? Lo cual estamos en una situación, entre comillas, privilegiada porque tenemos tiempo para adaptarnos a cuando nos toque aplicar esa normativa a cada una de las empresas con esos rangos, ¿no? O sea que hay trabajo por delante. Pero no tan atropellado como pasó con el estado de información de un financiero con la ley 11/2018. Ya. A ver, parece sencillo, pero un poco complicado a la vez todo esto, ¿no? Me da la sensación. Entonces, por ejemplo, como queremos centrarnos un poco en lo que es el tema de pymes, ¿no? A ver, ¿creéis que es posible el que nosotros lleguemos y que podamos abordar, ¿no? Decía, por ejemplo, a un cliente o algo, aconsejarle o decirle, oye, quizá te convendría el que te planteases hacer estos estados de información no financiera, o cómo lo veis vosotros, ¿se podría llegar a este punto o no? Un poco cómo lo veis. Perdona, que me ha dado las dos. Sí, nosotros creemos que es importante que lo hagan, ¿no? Por lo que comentábamos antes, lo he comentado ya en repetidas ocasiones, desde el punto de vista estratégico les va a dar mucho valor, les va a dar valor en la cadena de suministro, les va a dar valor de cara a los empleados. Es un poco todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Nosotros siempre recomendamos que esto se haga. Es verdad que estamos viendo en determinados sectores financieros empieza a tener mucho peso el hacer las memorias de inversores, ¿no? Donde comunicas todo lo que estás haciendo en esta materia de cara a posibles financiaciones y demás. Entonces, nosotros lo vemos desde luego interesante y creemos que se abre un nicho de mercado muy importante, ¿no? para los auditores o para los consultores de este tipo de empresas. Claro, porque aunque la normativa aplica a un volumen grande, a un volumen de empresas de gran tamaño,
las empresas de pequeño o medio tamaño tienen la oportunidad de estar alineados a lo que está pasando y con la comodidad, entre comillas, de no tener la obligación de reportar, pero sí que no se puede perder la oportunidad de analizar qué es lo que está pasando porque tienen que estar alineados a lo que las órdenes están reportando, ¿no? Sara lo ha comentado antes, va a salir la nueva directiva de la cadena de suministro, la directiva en debida diligencia de la cadena de suministro. ¿Eso qué quiere decir? Que las grandes empresas tienen que reportar cuáles son los controles que están haciendo con respecto a su cadena de proveedores, si están midiendo el nivel de sostenibilidad de sus proveedores, si exigen criterios de sostenibilidad de sus proveedores, etcétera, etcétera. Si yo soy una pyme, que soy parte de la cadena de suministro, una gran empresa, a mí todo lo que me estáis contando de CSRD y demás no me aplica, no tengo que reportar nada, pero cuando te llegue un cuestionario por parte de tu gran cliente en el que te dicen dime qué estás haciendo en todas las materias, pues al final vas a decir, me están pidiendo que informe sobre 20 o 30 ítems en materia de sostenibilidad. Tengo la opción 1, o voy dando respuesta a cada uno de ellos de manera particular, o lo que hago es que recojo esa encomienda y lo centralizo en una memoria de reporte, por ejemplo, comentaba Sara, ¿no? Memorias específicas para el sector financiero, para el sector inversor, le doy esa información al sector inversor porque no quiero estar fuera, digamos, de esa posibilidad de financiación sostenible. Entonces, bueno, eso no deja de ser un plan estratégico que las compañías tienen que acometer. Entonces, lo que aquí decimos es, vale, sí, fenomenal, a ti no te aplica porque esto es para empresas de 500 empleados y entidades de interés público. Tú tienes 150, vale, pero eres una empresa que se cataloga como taxonómica y que tú estás dentro del radar de otras grandes empresas que te van a pedir esa información. Entonces tienes una oportunidad o volverte loco y reportar a todos los buzones que te están pidiendo esa información. Llámese, tengo relación con 4 bancos, los 4 bancos me van a pedir información de sostenibilidad. Mi cliente, Mercadona, Carrefour, Eros, que me va a pedir esa información, con lo cual, ¿qué hago? O empiezo a dar pinceladas a cada uno de ellos, o lo que hago es, bueno, recojo carrete, me armo estratégicamente, veo lo que me están pidiendo, internamente me organizo y lo que hago es reporto una única memoria en el que da solución a todo lo que me están pidiendo y quien me lo pida le doy lo mismo, con la misma forma de reportar, con el mismo dato. Y lo que comentaba también Sara en esa parte de recomendaciones, evidentemente la revisión de ese documento y el aporte de un verificador en el que dice esto te lo paso, es información que yo hago de manera voluntaria, pero tengo por detrás alguien que me está diciendo que la información es correcta y no me estoy inventando nada y está revisado y que no hay greenwashing, ¿no? Con lo cual también al grupo de interés que está recibiendo esa información le da fiabilidad. Con lo cual ya puede de alguna manera integrar esa información en sus reportes de proveedores, por ejemplo, de manera natural. Bueno, pues me creo que estos han emitido 20 toneladas equivalentes de CO2. Pues los cojo y los sumo al resto de proveedores, porque alguien que lo ha verificado, ¿no? Aunque no tenía obligación de verificar, pero me creo esas 20 toneladas equivalentes de CO2. Pues las meto y las meto dentro de mi alcance 3, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es casi obligatorio. O te alineas a tu cliente o desapareces, ¿no? Entonces, o sea, que va a llegar un momento que aunque no sea obligatorio para determinadas empresas, ¿no?, de pymes y tal, realmente van a tener la obligación para poder seguir estando en el mercado, ¿no?, que inicie funcionando y transmitiendo eso, que ellos cumplen, ¿no?, con todas estas exigencias. Y vamos a ver, desde el punto de vista del verificador de estas, vamos a ver, por ejemplo, un estado de información financiera que realicen estas pymes, ¿no? A ver, antes nos habéis hablado de los equipos multidisciplinares, no, parece que hace falta bastante equipo detrás, ¿no? Pero sin embargo, en estas empresas que son más pequeñitas, no sé si habéis visto vosotros, supongo que se simplificaría bastante los informes o no, ¿cómo iría? No sé. Bueno, va un poco, insisto, como no le aplica normativa legal, va un poco en la estrategia. Entonces, al final es lo poco y bueno mejor que lo mucho y malo, ¿no? Entonces, al final, hay que es preferible dar los 4 datos que te están pidiendo quién, ¿no? Lo que decía antes, armarte estratégicamente de si tengo que reportar la misma información a 5 grupos de interés, pues doy una única vez, con lo cual esa memoria pues tendrá ese contenido como mínimo, ¿no? Con lo cual sí, se tiende a simplificar porque por la propia magnitud de la compañía y por ese análisis de materialidad que decía antes, ¿no? Antes de reportar algo, lo que miro es qué es lo que tengo que reportar y qué es lo importante. Desde el punto de vista, de alguna manera, de la empresa que construye ese dato. Pero si me pongo en la perspectiva de un verificador que tiene un cliente que está reportando memoria
en el que incluye temas de cambio climático, temas de riesgos climáticos vinculados con el tema financiero, temas de eficiencia energética, temas de todo lo que tengamos que ver con las tres patas de la sostenibilidad, los criterios ESG, pues lo que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo es colaborando con muchas entidades, ¿no? Y decir, oye, yo aporto mi visión financiera, que de esto sé, y de la parte no financiera, pues cuento con un equipo experto externo que me apoya en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos equipos conjuntos con otro tipo de firmas que nos ayudan. Oye, pues mira, yo quiero que me ayudéis en esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente creo que no todo el mundo debería tener equipos multidisciplinarios para verificar, porque a lo mejor tus clientes no te los demandan, pero sí que hay una oportunidad de apoyar en determinados proyectos, ¿no? Lo cual nosotros siempre decimos, no tengo esos clientes, pero hay que perder el miedo de recoger ese tipo de encargos, ¿no? Porque hay gente que te puede acompañar en ese proceso de revisión técnica de esa información, ¿no? Que es donde está el reto, ¿no? Y quizá el miedo de muchas entidades, es que me voy a encontrar con un documento que tengo que verificar que habla de riesgos climáticos específicos a donde yo estoy, que no es lo mismo los riesgos climáticos que hay en otro sitio y además tangibilizado a tema económico financiero, CAPEX, OPEX, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. O sea, yo creo que afortunadamente hay equipos en los que te puedes acompañar de ellos como para poder sacar esa información, ¿no? Y validarla. O sea que, un poco viéndolo así, en general, yo creo que aquí puede haber un campo, ¿no? para los auditores, no ya los grandes, sino pues medianos, pequeños, entrando en este tipo de informes, ¿os parece? Sí, sin duda. Sí, por lo que comentaba antes, ¿no? Un poco para acompañar que las empresas que están reportando información de manera voluntaria, sea de cualquier tamaño, tenga un informe por detrás que reafirme que esa información es válida, ¿no? O sea, que es perfecto, ¿no? O sea, que tampoco hay que ni pivotar ni cambiar la compañía que audita. Son tres personas, pues tres personas pueden hacer el trabajo de verificación de cualquier compañía que no sea no financiera, ¿no? ¿Por qué no? Pues puede acompañar con equipo técnico para ese proyecto concreto, con lo cual sí, vamos, se pueden acometer esos encargos sin problema. Por eso, entonces, lo que deberíamos hacer sería estudiar un poco la normativa, ¿no? Todo esto claro. que está saliendo. Sí, porque llegarán peticiones de nuestros clientes pidiendo consejo. Oye, ¿qué reporto o no reporto? Hasta aquí, eso está bien, tradúceme esto. Entonces, bueno, pues evidentemente por lo menos un mínimo conocimiento del marco legal y hacia dónde tiende, pues sí, efectivamente pues hay que tenerlo. Pero quiero decir que tampoco hace falta conocer de toda la parte de una memoria de sostenibilidad, ¿no? Replicar el modelo de equipo multidisciplinar se puede hacer con equipo multidisciplinar interno o externo, con lo cual, sin problema. Y además parece que es un campo que se va a ampliar, ¿no? Porque ahora están las empresas más grandes, pero luego parece que va a ir bajando, ¿no? Por la necesidad de transmitir todo este tipo de informes y un poco lo que habéis comentado, sí, ¿no? Sin duda. Sin duda. O sea que vosotros le veis esto futuro. Bueno, lo leemos presente. Presente. Leemos presente, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Leemos presente total. Porque es que estamos trabajando en ello. O sea, trabajamos con empresas de 100 empleados que tienen claro esa visión estratégica de comunicar y encima con un informe que lo reporte, que diga que lo comunico está bien, ¿no? O sea, y encargos de este tipo van a ir a más. Van a ir a más porque el posicionamiento en determinados mercados es mucho más interesante que cumplir el requisito legal por cumplirlo, ¿no? Y ahí es donde realmente está el valor añadido de las compañías, ¿no? O sea, por eso, al final que comentábamos, ¿no? Esa evolución de reporto lo que me pide la ley, básico, un documento, vamos, en blanco y negro, es decir, fondo blanco con letra negra, a lo que estamos viendo ahora es a documentos muy marketingianos, muy maquetados, muy estratégicos, que se hace un análisis concienzudo de la información que se reporta porque quiere alinearse a lo que pide el Santander porque tengo un préstamo verde con ellos y me están pidiendo que todos los años le diga cuál es mi estrategia de descarbonización, pues yo meto ya, entre comillas, el palabra descarbonización en mi memoria para que Santander lo vea y lo valide. Bueno, pues es que eso está pasando a fecha de hoy. Incluso, en un caso muy curioso, las entidades financieras se están apoyando en herramientas inteligentes o en herramientas, digamos, digitales como para analizar esos documentos sin que haya un analista por detrás. Es decir, implementan herramientas automáticas que lo que hacen es que chupan la información que tiene la compañía publicada en su web en materia de sostenibilidad y de ahí rankean. Saca un ranking de sostenibilidad de esa compañía sin preguntarle a esa empresa. Entonces, claro, de repente llegan empresas que se han quedado, clientes nuestros que se han quedado en reportar lo mínimo y lo básico, a la que me dice, es que me ha llegado un informe del Banco Santander o de una entidad financiera diciéndome que mi nivel de sostenibilidad con respecto a mi sector está en un 40%. ¿Qué hago? Entonces, cuando ya les dices,
estratégicamente no te compensaba solamente reportar lo que te pide la ley por miedo de lo que me van a copiar, lo que van a decir. Ya tienes una muestra de que alguien te está diciendo estás por debajo de tu segmento. Entonces ahí es donde ya empiezan los agobios, las prisas. Bueno, pues hay que reformular esto para que Santander la siguiente vez que me mira sin pedirme información me ponga una posición mayor, ¿no? O sea, que todo está tendiendo a esa evolución y, como digo, lo que nos ha pasado en muchos casos de empresas de este tipo es que ni siquiera Santander se ha puesto en contacto con ellos. Parece, oye, que te voy a hacer una auditoría para ver tu nivel de sostenibilidad. Pásame el documento, este documento, este documento, este documento. No, no te pregunto. Me meto en tu página web con esta herramienta y te reporto un informe para decirte estás en un 40% con respecto a tu sector. Ponte las pilas o, si no, estás fuera de mi bolsa de financiación. La verdad es que es un tema, ¿no?, que yo creo que hay que hincarle el diente, porque realmente se ve que la evolución va un poco por ahí, ¿no? Entonces, a estas empresas que, digamos, pueden realizar estos informes de forma voluntaria, ¿no?, que no les aplica legalmente, además de todo esto que estáis comentando positivo, ¿a ellos les puede también facilitar algo, no sé, digamos, tipo cartas recomendaciones? ¿Alguna cuestión se suele hacer así al hacer estas revisiones? Por ejemplo, desde el punto de vista de los revisores, si a su vez se les complementa o se les, digamos, se les da una información adicional, unas recomendaciones que puedan ser válidas, ¿no? No sé cómo funciona esto. La verdad es que Sara tiene experiencia mucho en esto porque, perdóname Sara, pero sí, matízame si quieres, al final es donde cuando el cliente ve que somos un equipo de especialistas dentro de un equipo de auditores, al final nos ven como, quiero que me des tu opinión. Al margen del resultado de nuestro informe, que es pasa o no pasa, está bien o está mal, como se comentaba esta mañana en la sesión de mediodía sobre temas ESG, hay muchos grises, ¿no? Entonces, muchas de las empresas nos dicen, vale, fenomenal, ya tengo mi informe de verificación limpio, sin salvedades, vale, fenomenal, pero ¿y dónde estoy? ¿Cuál es tu criterio, ¿no? Entonces, ahí evidentemente, sin entrar en determinados conflictos de independencia, porque no lo podemos tener, porque somos equipos de auditores, pues bueno, pues siempre la empresa te pide, bueno, pues emíteme un informe de recomendaciones, por ejemplo, donde tu opinión es, además de cosas que yo pueda mejorar con respecto a la facilidad del reporte, la rapidez del reporte, la agilidad, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de auditoría y verificación, sino también sobre mi posicionamiento. ¿Qué más puedo hacer? ¿Estoy bien? ¿Por dónde podría cometer? ¿Tu opinión con respecto a este plan de descarbonización que he dicho en la memoria, lo ves suficiente? ¿Lo ves bien posicionado? Entonces ahí nosotros no podemos entrar, no podemos recomendar nada, ¿no? Pero simplemente lo que decimos es, bueno, pues aquí hay determinadas cosas que hay áreas de mejora, ¿no? Por eso todo, porque lo que intentamos es alinearlos al espíritu de la ley que tenemos a fecha de hoy, que es la ley 11/2018, que es reporta lo que tienes. Entonces siempre hay un margen ahí de decir que en base a ese marco sobre el cual nosotros verificamos, decimos, bueno, esa parte de grises es, oye, puedes desarrollar todo esto para alinearte más al espíritu de la norma, no de si está bien o está mal, ¿no? Porque ahí no podemos, somos independientes, no podemos opinar, ¿no? Simplemente nuestro encargo de verificación es si está bien o está mal, pero en esa materia de grises las empresas siempre tienen tendencia a, bueno, pues dime cómo estoy, ¿no? Eso es otro encargo y nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Yeah. Pero evidentemente siempre salen las conversaciones. Bueno, claro. pero creo que puede ser interesante, ¿no? Que se les pueda aportar un valor añadido, ¿no? Una vez que se... Sí, insisto, claro. Que se entra claro. En esta... Porque como nuestra visión es de muchas empresas, de mucha tipología, pues evidentemente pues tienes un background, ¿no? Tienes un back office para decir, pues es que puedo darte una expertise de lo que yo he visto y lo que está un poco del sector, ¿no? Ahí es donde te demandan ese tipo de inquietudes, ¿sí? Pues muy bien, me ha parecido muy interesante. Yo creo que aquí lo que se trataba era un poco de tener un mayor conocimiento, ¿no? sobre este tema, el ver un poco desde el punto de vista de elaboración de los informes y de la verificación, ¿no? El ver un poco cuál ha sido cuál es el desarrollo normativo, que por ahora no hay mucho, pero parece que esto seguirá adelante. Hay uno grande. Bueno, sí, no hay mucho. Hay uno grande, pero seguro que sacan más, eso seguro. Y sobre todo, no el que aplique a empresas
que realmente aplica a empresas, digamos, de gran tamaño, sino que esto es interesante, ya que de forma voluntaria es a un gran número de empresas a las que les tiene que importar, les tiene que aplicar y que incluso nosotros podríamos transmitirles, ¿no? Decirles, oye, es interesante que entres aquí, bueno, pues porque, digamos, un poco es la evolución, se va hacia allá, es un poco el futuro y es lo que va a demandar el resto de quienes interactúan en el mercado. Con lo cual, yo creo que bueno, puede ser interesante el trabajar un poquito sobre este tema y el plantearse desde el punto de vista de los auditores, de pymes, si me interesa o no me interesa entrar en este campo, estudiarlo. Efectivamente, nos han comentado que son equipos multidisciplinares, pero también te puedes apoyar en expertos externos. O sea, no todo el mundo sabe todo, ni todos los expertos tienen la capacidad para contratar diferentes perfiles, pero sí que se puede el subcontratar y decir, oye, vamos a hacer este tipo de informes y yo, bueno, te contrato a ti para que me mides, bueno, pues el tema del cambio climático, las mediciones, lo que haga falta. O sea, que es factible, ¿no? Yo creo que se puede avanzar hacia allí. Entonces, bueno, agradeceros que habíais compartido con nosotros vuestros conocimientos y bueno, animaros un poco a todos a ver cómo lo veis y por lo menos darle una pensada, porque bueno, puede ser otro campo de trabajo, ya que la auditoría está tan fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y recordaros que esta es la última sesión, no tenéis que quedaros más, así que mañana a la mañana podéis volver todos a este congreso que está súper interesante.